En este ejercicio nos preguntan cuándo se puede determinar el valor de verdad de esta proposición compuesta teniendo en consideración que esta proposición tiene valor de verdad falso. Entonces, lo que vamos a hacer es considerar la hipótesis del problema que involucra el conector implica y vamos a recordar cuándo el implica tiene valor de verdad falso. Eso nos va a ayudar a determinar los valores de verdad de P, Q, R y T, y cuando tenemos claridad respecto a tales valores vamos a poder determinar el valor de verdad de la proposición compuesta que está destacada en celeste. Bueno, entonces recordemos la tabla de verdad del implica. La voy a construir acá. Si yo tengo dos proposiciones simples, P y Q, tengo P, acá tengo Q, y las voy a conectar mediante el conector implica. Entonces, ¿cómo se construye la tabla de verdad? Dado que tengo dos proposiciones simples, la tabla de verdad va a estar constituida por 2 elevado al número de proposiciones que estoy considerando. Tengo dos proposiciones, por lo tanto 2 elevado a 2 es 4, y eso quiere decir que la tabla de verdad va a estar configurada por 4 filas. ¿Cómo construyo cada fila? Tomo el número 4, lo divido en 2, obtengo como resultado 2, por lo tanto empiezo a completar verdadero, verdadero, dos veces, luego falso, falso. Para completar Q voy intercalando verdadero, falso, verdadero, falso. Y ahora me tengo que acordar cuándo la implicancia tiene valor de verdad verdadero y cuándo tiene valor de verdad falso. El valor de verdad de la implicancia siempre es cierto, excepto en el siguiente caso. Para recordarlo, lo que yo utilizo es la siguiente técnica. P implica Q siempre debe ser verdadero, excepto para Víctor Fernández. Es decir, cuando parto de algo verdadero y llego a algo falso. De esa forma puedo recordar fácilmente cuando el implica es falso. El implica es falso solamente para el caso Víctor Fernández. Falso. Entonces aquí tenemos la tabla de verdad para el implica. Ahora, la hipótesis del problema plantea que la siguiente proposición compuesta es falsa. No P, la negación de P, y Q, entonces, o implica P o R, P o R o T. Nos dicen que esta proposición compuesta es falsa. Bueno, ahora me acuerdo cuando la implicancia o el entonces tiene valor de verdad falso. ¿En qué caso? Víctor Fernández. Es decir, el implica a ser falso cuando comienza desde algo verdadero y llega a algo que es falso. Luego, esta implicancia va a ser falsa siempre que este antecedente sea verdadero y este consecuente sea falso. Bueno, dado que yo ya sé que el antecedente es verdadero, debo recordar cuándo el y lógico es verdadero. Entonces vamos a
hacer la tabla de verdad del ilógico y así, considerando que este resultado es verdadero, vamos a poder determinar el valor de verdad de P y de Q. Entonces, hagamos la tabla de verdad, tabla de verdad del ilógico o de la conjunción. Bueno, la tabla de verdad del ilógico es muy sencilla. Tengo P, Q, P y Q. Verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. La tabla de verdad, perdón, el valor de verdad del ilógico siempre va a ser falso excepto cuando ambas son verdaderas. Por lo tanto, aquí tengo ambas verdaderas, eso es verdadero, y en todos los otros casos esto es falso. Ahora, como yo sé que esta, que este no P y Q es verdadero, entonces caigo en este caso. Para que este I sea verdadero, debe ocurrir que esta proposición sea verdadera y que la segunda proposición también sea verdadera. Lo voy a anotar a continuación. Entonces, como tenemos que no P y Q es verdadera, entonces podemos concluir que ambas proposiciones son verdaderas. Entonces, no P es verdad y 2, Q es verdad. Si no P es cierta, es verdadera, eso significa que su negación es falsa. Recordar que la negación de la negación es la proposición original, es decir, P es falsa. Bueno, entonces por el momento tenemos lo siguiente. P tiene valor de verdad falso. Q tiene valor de verdad verdadero. Nos falta determinar el valor de verdad de R y de T. Bueno, para eso observar que la proposición P o R o T es falsa. Entonces, por otro lado, déjeme arreglar eso. Por otro lado, coma, la proposición P o R o T, P o R o T es falsa. Entonces ahora me acuerdo cuando el O lógico es falso. El O lógico es falso cuando ambas proposiciones que conforman esta nueva proposición son falsas. Por lo tanto,
para que el O lógico, para que este O lógico sea falso, debe ocurrir que ambas proposiciones que están separadas por ese símbolo sean falsas. Es decir, esa tiene que ser falsa y esta tiene que ser falsa. Observar que aquí obtenemos información respecto al valor de verdad de la proposición T. Esa información la tenemos que anotar y guardarla ya que la vamos a utilizar. Entonces, notar de lo anterior, notar de lo anterior que el valor de verdad de la proposición T es falso. T es falso. Bueno, por otro lado, tenemos que POR también es falso. POR es falso. Ahora, notar que nosotros sabemos cuál es el valor de verdad de P. P es falso. Eso lo habíamos concluido anteriormente. P es falso. Entonces, esto es falso. Si R fuese verdadero, P o R también sería verdadero. Por lo tanto, no queda otra alternativa que R también sea falso. Lo voy a anotar. Luego, R es falso. Y aparentemente ya tenemos el valor de verdad de P, Q, T y R. Entonces lo voy a anotar a modo de resumen. En resumen, en resumen, con dos puntos, tenemos 4 observaciones. P es falso, entonces P siempre es falso, eso lo anotamos así. P, 3 rayitas, falso. Observación 2, Q siempre es verdadero. Observación 3, T es falso. T es falso. T es falso. Y observación 4, R siempre es falso. Bueno, tenemos que tener esto en mente ya que lo vamos a utilizar para determinar cuándo la proposición que nos piden estudiar es verdadera y cuándo es falsa. Bueno, entonces ahora voy a anotar la proposición que nos piden estudiar y considerando los valores de verdad de P, Q, T y R vamos a poder determinar si la proposición en cuestión es verdadera o falsa y bajo qué condiciones. Entonces, la proposición que debemos estudiar es la siguiente. La proposición que debemos estudiar
es, dos puntos, perdón. Bueno, entonces, la preposición que... Ahí sí, ahí se ve. Esta es Q. Ya, la preposición que tenemos que estudiar es la siguiente. La voy a anotar con azul. Es no P, no P y Q, cierro paréntesis. Entonces, R o T, R o T, cierro el paréntesis cuadrado, entonces P. Bueno, lo que vamos a hacer es eliminar los entonces, los implica que aparecen aquí. Para eso voy a acordarme de una tautología importante que dice que cada vez que yo tenga un implica, voy a utilizar otras letras, A implica B, donde A y B son preposiciones simples. Esto es equivalente a considerar la negación de A o B. Por lo tanto, para responder la pregunta que me están haciendo, necesito tener en consideración esta tautología, ya que observar que aquí tengo un implica y acá también tengo un implica. Vamos a aplicar esta tautología a ese implica en primer lugar. O a este, la verdad es que da igual. Bueno, veamos. Entonces, a ver, apliquemos solo este, al primer implica. Voy a borrar esta parte. Ya, entonces vamos a aplicar esta propiedad a ese implica. Por lo tanto, lo que está escrito ahí arriba va a ser equivalente a lo siguiente. Aquí deben pensar que esto es el A y esto es el B. Por lo tanto, nos va a quedar lo siguiente. A entonces B es equivalente a tener la negación de A, la negación del primero, es decir, la negación de no P y Q. Ese implica lo cambio por un o R o T. R o T. Cierro, cierro. Entonces P. A este entonces no le he hecho nada aún. Entonces P. Bueno, ahora voy a aplicar la misma tautología, pero a este entonces. Por lo tanto,
todo esto va a ser el A y este P va a ser el B. Y en consecuencia nos va a quedar que esa proposición compuesta es equivalente a la siguiente. La negación de A, es decir, la negación de el paréntesis del corchete, perdón, la negación del corchete, y Q, estoy copiando nada más, O, R, O, T, cierro el corchete, ese entonces lo cambio por un O y el P queda igual. Bueno, eso es equivalente a lo siguiente. Voy a eliminar el paréntesis, el corchete, perdón, y nos va a quedar la negación de la negación, la negación de no P y Q, después la negación del O es el I, y luego la negación de el paréntesis, lo noto así, negación de R, O, T. Aquí me falta un paréntesis. Ahí. Entonces la negación de esa parte está acá anotada. La negación del O es el I y la negación del segundo paréntesis, ahí está. Y luego O, P. Bueno, ¿qué obtenemos acá? En primer lugar, la negación de la negación es la proposición que está acá adentro. Por lo tanto, nos queda no P o Q. Después, la negación de R o T, ahí lo voy a dejar igual, a ver qué podemos hacer. La negación de R, a ver si podemos hacer algo más. La negación de R o T o P. Bueno, observar lo siguiente. Fíjense en esta expresión. En esta. No P, I, E y Q. No P, I, Q. Entonces vamos hacia arriba. No P y Q. Y fíjense que el no P y Q apareció ahí y ya sabíamos que el valor de verdad de esa proposición era verdadero. Por lo tanto, el valor de verdad de esta proposición nosotros ya sabemos que es verdadero. También sabíamos que P o R o T era falso. Veamos si eso nos sirve en este momento. No, no nos va a servir. Bueno, entonces sigamos desarrollando. ¿Qué tenemos acá? Y la negación de SEO. Veamos. Voy a eliminar el paréntesis. La negación de R es no R. La negación del O es el I. La negación de T es no T. Se lo voy a anotar entre paréntesis. O, P. ¿Ok? Bueno, pero nosotros ya conocemos cuál es el valor de verdad de R, de T y de P. Por lo tanto, esto es equivalente a B y, veamos, el valor de verdad de R, de T y de P. El valor de verdad de R, acá está, R es falso. Por lo tanto, la negación de algo falso es verdadero. El I lo mantengo. El T tiene valor de verdad falso. Por lo tanto, su negación es verdadera. O y P tiene valor de verdad falso. O sea, acá nos queda falso.
¿Ok? Bueno, último paso. A ver, tengo B y verdadero, eso es verdadero. O falso. Bueno, aquí, ¿cuál hago primero? Veamos. La verdad es que da igual, el resultado no importa. Fíjense, hagamos primero, hagamos ese primero y el resultado lo asociamos con el O, F, y acá al lado voy a hacer el B o F primero y el resultado lo asociamos con el verdadero que está adelante. Y veamos cómo son los dos resultados. Entonces vamos acá. Verdadero y verdadero es verdadero. O, F. Entonces, cuando yo tengo dos proposiciones separadas con un O, eso siempre es verdadero. Ahora, hagámoslo al revés. Si hubiese escogido este camino primero, dos proposiciones separadas con un O, donde una de ellas es verdad, es verdadero. Luego nos queda verdadero y verdadero, eso es verdadero. Entonces, independiente de cuál sea el orden en que yo haga el análisis, si hago B y B primero, o bien si hago B o F primero, el resultado siempre es verdad. Entonces ahora vamos a ver las alternativas. Nosotros partimos de que esta proposición era falsa, entonces se puede decir que el valor de verdad de esta proposición siempre es verdadera. Por lo tanto, la alternativa correcta es la B. Y con eso hemos terminado el ejercicio.